Hola a todos, mi gente linda, mi gente bella, mi gente hermosa, bienvenidos otra vez a su canal de Filósofo 777 y el día de hoy te voy a hablar nada más y nada menos que el día de hoy vamos a hablar de los distintos escenarios que nos espera dentro de esta situación o de este despliegue que tiene que ver con la recuperación de Venezuela. Pero antes de hablar del tema me gustaría hacerte una pregunta. ¿Tú crees que realmente las opciones para resolver esta crisis de Venezuela se han agotado o que estamos en medio de una estrategia milimétricamente e inteligentemente dirigida por la oposición representada por María Corina Machado y Edmundo González? Me gustaría que te detengas un segundo, analices la pregunta, pauses el video y respondas. Te repito, ¿crees que las opciones para resolver la crisis venezolana ya están agotadas? ¿O que hay un plan milimétricamente calculado y orquestado por la oposición? Responda, por favor. Bien, gracias por responder la pregunta y vamos a entrar ahora sí. Hay gente que piensa que el régimen de Nicolás Maduro todavía va a salir airoso una vez más. Yo digo que Dios nos libre y nos agarre confesados de pasar eso. No quiero ni pensarlo, ni quiero darle lugar a mi pensamiento de dudar de que este es el tiempo de salir de esta situación. Sobre todo porque el escenario que está montando el régimen es un escenario que ya ustedes han visto, una ley contra las ONGs, una ley contra el fascismo que no va a permitir inclusive llevarle la contraria ni a entes, ni a autoridades, ni a nadie, ni al CNE, ni al TSJ. O sea, hay que obedecer ciegamente y decir sí, señor. De lo contrario, cárcel pareja. Una dictadura autoritaria en todo sentido. Y eso sería precisamente perder el país. Así que por eso digo, yo no me permito creer eso. Estoy seguro y convencido de que estamos en una nueva fase, pero quiero que nosotros hablemos de esto, hablemos y nos adentremos en esto porque es un punto que tenemos que tener presentes para aquellos que hoy dicen sí, mañana dicen no, después vuelven a decir que sí, para que no anden como unas veletas movidas por el viento. Sabemos que nosotros como opositores nos aferramos a no perder la esperanza y la fe en el cambio, a presionar por todas las vías, vía de calle, usando los medios de comunicación, usando las marchas en el mundo, usando todos los sistemas de expresión mundial para decirle quién ganó ese Edmundo González. Estamos contando con el apoyo de la fuerza internacional. La comunidad internacional está intentando mediar entre las fuerzas por cuyas propuestas han sido rechazadas por ambas partes. Mientras tanto, la vasta mayoría de los venezolanos ven que, como pasó en años anteriores, la crisis humanitaria se profundiza si no hay soluciones políticas. El dictamen del Tribunal Supremo de Injusticia del régimen, la barragana del chavismo, convalidando la victoria de Maduro en las elecciones del 28 de julio, siguiendo el siguiendo las líneas y los resultados del Consejo Nacional Electoral sin mostrar las actas, confirmó la prolongación del status quo, el escenario deseado de Nicolás Maduro y de su cúpula. Sin embargo, la oposición liderada por María Corina Machado ha decidido mantener la presión para que se cumpla lo que se considera el mandato popular, ya que el 28 de julio, cuando el 70% de los venezolanos, según las actas publicadas, manifestaron su deseo de cambio. ¿Qué viene ahora? ¿En qué etapa nos encontramos? Los escenarios que se plantean tienen muchas formas, llenos de matices, que pueden superponerse entre ellos. Es probable incluso que, como ocurrió con la economía de la transición política, se dé de manera gradual, lenta e improvisada. Por mucho que todo esto suene familiar, la política venezolana siempre sorprende. Hay similitudes siempre con experiencias anteriores, pero también hay elementos nuevos. La respuesta del gobierno es cada vez más dura y radical. La oposición está fuerte y unida como nunca. El chavismo perdió apoyo popular y la consecuencia migratoria convierte la crisis
en una de orden internacional. Aunque la sentencia del TSJ, acusado de parcial, buscó tratar de resolver el asunto, la crisis sigue intacta, ya que nadie cree en el TSJ ni en el CNE y siguen iguales los problemas de los servicios. Ahora, esta semana, viendo los problemas de electricidad golpeando más fuerte a Venezuela, la pobreza, la salud, la educación y la violencia. Ante esto vamos a hablar de 3 escenarios generales. Vamos de lo pesimista a lo más optimista. De lo pesimista porque he escuchado y he leído frases de algunos y comentarios de algunos que dicen que esto se va a mantener igual. Escenario número 1, vuelvo y repito, que Dios nos agarre confesados, que la sangre de Cristo nos cubra, que lo revoque, lo transmute y todo lo demás. Pero hay quienes piensan que esto va a seguir como está. Y esto que dicen que va a seguir como está, ya están pensando unos en irse y otros en quedarse porque piensan que Cuba es un paraíso, señores. El gobierno de Maduro parece interesado en prolongar el estado de cosas, que la oposición se refugie ante la presión política, judicial y policial, que la comunidad internacional pierda el interés y que la gente tenga que resignarse a seguir resolviendo su día a día, a trabajar para conseguir comida. Para eso el oficialismo necesita ganar tiempo. El tiempo hoy no es un vector en el cual pasan las cosas, sino un arma política en una contienda, dijo Jesús Chuo Torrealba, un activista y exdirectivo de la oposición. En crisis anteriores el chavismo logró ganar tiempo hasta que la crisis menguó, pero según Torrealba esta vez la tiene más difícil. El gobierno ya no es ente todopoderoso que pone los términos. Ahora se encuentra a la defensiva, actuando sin mucha sofisticación. La oposición está a la ofensiva. Hay una oposición empoderada que no va a resignarse a dejar las cosas que sigan igual. Porque estamos empoderados por el poder del voto. Ahí surge la posibilidad de que estas cosas se deterioren. El gobierno le está apostando una especie de escenario intermedio entre el status quo y la profundización, dijo Mariano de Alba, abogado próximo a la oposición y experto en diplomacia. Están dispuestos a profundizar el autoritarismo si tienen que hacerlo, pero para tratar de mantenerse en el poder, pero preferirían un status quo para evitar las reacciones y decisiones que en la práctica anulan la perspectiva de una recuperación económica, lo que seguiría aumentando el descontento masivo. Se suele decir que los venezolanos ya no tienen nada que perder, que sus familias apartadas y sus salarios paupérrimos son como tocar fondo, pero hay otras cosas que se suele decir, siempre se puede estar peor. Vamos con el segundo escenario. El segundo escenario es el de la profundización. En efecto, el gobierno puede optar por generar una crisis más aguda. Eso significa aceptar que se le apliquen más sanciones económicas, que les impidan ventas de petróleo o que los obliguen a venderlo más barato, afectando así el flujo de caja, que sus familias en el extranjero sean perseguidas por las autoridades internacionales, que ya no solo los líderes sino también los militares, medios y funcionarios públicos vean sus propiedades y sus visas congelados. También se podría traducir en más represión, ya no solo en contra de la oposición y sus activistas, que terminarían asilados o anulados, sino de la población en general que se vería incapaz de manifestar sus opiniones en público, el acceso a las redes sociales, que es lo que están buscando, organizarse en comunidad para resolver problemas cotidianos, como por ejemplo la recolección de las basuras, la distribución del agua. Eso necesariamente significaría un aislamiento casi total de Venezuela en el mundo, con la incapacidad de tener vías de comunicación con gobiernos vecinos para atender la crisis migratoria. Colombia sería particularmente más afectado por esto, no solo porque es el mayor receptor de migrantes, que tiene más de 2,5 millones de venezolanos, sino porque puso sus apuestas de paz con el Ejército de Liberación Nacional, ELN, en la mediación de Maduro con la guerrilla. Muchos ven en los casos cubano y nicaragüense ejemplos de lo que podría ser una profundización del autoritarismo en Venezuela, con una oposición anulada y con elecciones sin competencia. Venezuela, sin embargo, es un país más grande conectado al mundo.
Las consecuencias de una profundización de su crisis sería de una envergadura mucho más compleja de lo que ha visto la región en su historia reciente. Y el tercer escenario es el escenario de la transición. Aunque parece para algunos algo menos probable, yo parto en que sí va a haber una transición. ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? Bueno, constitucionalmente, como decía la magistrada Rosa Mármol, constitucionalmente y no pudiendo salirse de esos parámetros, la transición debe ocurrir el 10 de enero del 2025. Razón por la que yo siempre me opuse a que hicieran las elecciones en julio. Deberíamos haberlas hecho en diciembre para haber dejado un parámetro más corto, un límite de tiempo más corto. Ya estaríamos llegando, ya pasó el mes sin entregar las actas, ya estaría pasando lo mismo, estaríamos entonces calculando el tiempo, estaríamos llegando al 10 de enero y el régimen habría quedado ya entre la espada y la pared. Pero bueno, el caso es que el tiempo pues todavía marca una diferencia y todavía hay oportunidades. Hay oportunidades. Como le decía, algunos piensan que sea poco probable. Yo pienso que sí. Yo pienso que la transición va a llegar si la crisis se deteriora y se produce un estallido social de la magnitud del Caracazo, el evento de 1989, que significó el origen social del movimiento político que se tradujo en la victoria del Sambo de Sabaneta Hugo Chávez en 1999. La posibilidad de que se quiebre el apoyo a Maduro entre militares y funcionarios es mayor. Sin dinero, además, las deserciones son más difíciles de evitar. La oposición está apostando a un quiebre dentro del gobierno de Maduro a negociar su salida, dice de Alba. Todo indica que el cálculo de quienes sirven de soporte a Maduro sigue siendo que prefieren el status quo. Y si la oposición también llega a esa conclusión, haría bien en abrirse a lo que plantean los negociadores. En este escenario es donde sí juega un rol la comunidad internacional, quienes bajo el liderazgo de Colombia y Brasil, países gobernados por los izquierdistas Gustavo Petro y Luis Ignacio Lula da Silva, que tienen vías de diálogo con el chavismo, ha propuesto de destraves, entre ellos crear una junta transitoria. Otros hablan de crear nuevas elecciones, que ya está descartado por la oposición. Ambas iniciativas fueron rechazadas, pero aquí hay que buscarle una salida. La transición tiene que darse y de darse este mismo año hay que buscar un canal de la jurisprudencia que permita a Edmundo González asumir la presidencia de manera inmediata. Que no se viole la Constitución, que hayan razones de peso. Bien, que se haya que llamar a una constituyente, que se haya que modificar todo para que Venezuela comience de nuevo, porque hacia allá vamos, hacia un nuevo país. Vamos a enrumbarnos en la recuperación de nuestro país. Bien, ahora sí me despido. Me gustaría nuevamente hacerte la pregunta que te hice en un comienzo. ¿Tú crees que las opciones para resolver la crisis venezolana se agotaron? ¿O que todavía hay directrices, pasos milimétricamente calculados por la oposición para poder rescatar a Venezuela? Déjamelo en la caja de comentarios si no lo respondiste antes. Y, como siempre, te invito a suscribirte al canal, regalarme un like. Y también te pido que, si no quieres perderte nada de lo que va a pasar en estos días en el país, estén pendientes de mi canal de WhatsApp, Filósofo 777. El enlace está en la descripción de este video. O puedes buscarme allí en la pestaña de novedades de WhatsApp como Filósofo 777. Sígueme en Instagram también como Filósofo 777 USA y en Telegram como Filósofo 777. Un abrazo rompecostillas, bendiciones, hasta la próxima.